y que si hoy tenemos que ir desarrollando cómo defender la Amazonía de estas personas que van a querer internacionalizar la Amazonía, lógicamente que tenemos que estar con los ojos muy abiertos con relación al 61% del territorio nacional. Hay ambientalistas que llevan los temas al radicalismo máximo, de que no hay que tocar los bosques y cosas por el estilo que afectan la lucha contra la pobreza, que es el gran tema pendiente que tenemos en el Perú. Entonces, hay un tema muy importante a tener en consideración. Hace años atrás, en el año 2002, si no me equivoco, se firmó con el Brasil los acuerdos del CIBAN-CIPAN, Sistema de Vigilancia y Protección de la Amazonía. Entonces yo veo con preocupación cuando el señor ministro nos dice que ya teníamos conocimiento acá en la comisión que se adquieren 2 radares. Bueno, 2 radares está bien, pero no necesitamos 2 radares, necesitamos mucho más, porque tenemos que proteger la Amazonía. Y entonces, la inversión que ha hecho el Brasil, por ejemplo, desde hace años, son de miles de millones de dólares. Nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que proteger lo que es un territorio que va a ser muy codiciado por diferentes países, no solamente los limítrofes, que ese era un tema que siempre hemos visto a través de la historia en nuestro país, sino tenemos que ver ahora ese problema, que es un problema serio que hay que verlo. Con relación al BRAE, decir que siempre estoy preocupado con el tema narcotráfico. Y en el tema narcotráfico me preocupa porque sacamos efectivamente, y cuando el señor ministro de Defensa era jefe del Comando Conjunto, se trabajó mucho para sacar adelante esta ley que él mismo ha mencionado, que es la Ley de Control, Vigilancia, Defensa del Espacio Aéreo Nacional, la Ley 3033-9. Pero al final sorprende que tenemos observaciones de los Estados Unidos con respecto a la aplicación de esa ley. Las avionetas siguen ingresando al territorio nacional y ahora ingresan hasta en profundidad en el territorio nacional. Entonces, es un tema de profunda preocupación y que a través también de la comisión en mi caso, presido la Comisión de Relaciones Exteriores, ver este tema con los Estados Unidos, porque este es un tema que realmente debe terminarse de solucionar. Y tenemos todo el derecho de defender nuestro espacio aéreo sin ningún tipo de enmiendas o sanciones que puedan haber de por medio. Entonces, dejar las cosas ahí, y la verdad que sí debemos ir como comisión al BRAE, porque es importante que todos nos compenetremos con el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, muchas veces silencioso, en una zona muy importante para el desarrollo del país. Y sobre todo donde hay, vamos a decir, hay inversiones ya realizadas ahí en gas y otras de esa naturaleza que son, la verdad, muy importantes para el desarrollo de nuestro país y del Perú, y que lógicamente hay que protegerlas. En ese sentido, lo dejo ahí, señor presidente, pero como digo, el tema amazónico es un tema muy importante de tener en consideración. Muchas gracias. De la congresista un servicio. Pero si fuera tan amable, bien preciso, porque la palabra le corresponde a la congresista Paloma y luego al congresista Segura para ir terminando. No, sí, pero hay que hacerlo preciso. Lo que pasa es que ha tenido un buen tiempo, creo, congresista. A ver, le damos la interrupción, pero preciso. Lo que hemos hablado es la compra de helicópteros y avionetas justamente para el tema de la selva y para que nunca más suceda una desgracia como que dos muchachos mueren en un contenedor porque no hay quien los pueda sacar. Si está el presidente de la República, seguro que lo sacan. Lo han podido sacar, tengo tema de la embajada de Japón, reventando el techo y que estos dos muchachos no han podido morir. Pero eso no hemos visto. Lo que no podemos hacer tampoco es la comisión a toda carrera, ¿no es así? Bueno, yo sí les quiero precisar, colegas, con todo respeto y aprecio, que tratemos en nuestros tiempos todo lo que quieran referirse a efecto de hacer más viable esta sesión. Congresista Paloma Noceda y luego el congresista Segura. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar al ministro Jorge Moscoso, al general Estudillo y a todo el equipo que los acompaña.
quiero saludar también el trabajo tan importante que vienen realizando. Yo quisiera saber qué tan efectiva ha sido la promoción de los cultivos alternativos en la lucha contra las drogas para erradicar el cultivo de la hoja de coca. También quisiera saber cuál es la capacidad de reacción que tiene el país en los casos como el de la selva de Brasil que mencionó hace un momento el almirante Tubino. Hemos tenido un riesgo en Cuelap, hemos tenido también otro incendio cerca de la ciudadela de Machu Picchu. Quisiera saber cuál es nuestra capacidad de reacción. Desde mi despacho hemos organizado más de 6 meses de trabajo, 6 o 7 meses de trabajo para mitigar la problemática de la contaminación que hay en la bahía de Pucusana. Hemos reunido a diversos sectores, a Capitanía, la OEFA, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de la Producción, a CEDAPAL, la Municipalidad de Pucusana, la Asociación de Vecinos de Pucusana, el Gremio de Pescadores. Hemos podido conversar con diversos sectores y DICAPI ha hecho un gran esfuerzo para poder establecer los fondeaderos, para poder organizar a los pescadores artesanales y también para fiscalizar el DPA. Sin embargo, vemos que hay grandes condiciones de insalubridad en la bahía cuando el recurso se mueve hacia estas zonas, ¿no? Hemos tenido casos de la pota que de pronto se movió hasta esa zona de Pucusana, entonces no eran solamente embarcaciones artesanales las que se movían hacia la bahía, sino que era un sinnúmero, eran cerca de más de 1000 embarcaciones que en su momento, por ejemplo, llegaron a esta bahía, por poner un ejemplo de lo que ocurre en el litoral, ¿no? Porque entiendo que esto ocurriría en diversas zonas del litoral. Entonces esto genera un alto riesgo en caso de desastres. En caso de un tsunami, esto generaría pues un desastre en la bahía. Entonces yo quisiera saber qué se está haciendo al respecto o cómo podemos apoyar para que se pueda hacer algo al respecto, ya que el sustento que dan tanto los pescadores artesanales como Capitanía es que muchas veces que no se puede hacer mucho porque el mar es de todos y que ellos tienen derecho al trabajo, pero sí vemos que hay un problema con el aforo, ¿no? Y nadie se quiere comprometer en establecer un aforo, nadie quiere dar una cifra y eso sí sería importante establecer. Tiene que haber un número para poder mejorar la situación, si no lo podemos medir, ¿cómo lo podemos mejorar? Y acá también pues hay otras preocupaciones porque todos los riesgos que hay alrededor de un puerto se puede generar tráfico ilícito de drogas, vemos que también hay temas de prostitución que antes no se veían en esas zonas, vemos que hay embarcaciones hundidas, otras embarcaciones que están varadas en las playas y Capitanía no las puede mover porque no tienen el permiso de los dueños. Entonces, ¿cómo podemos apoyar también nosotros para que ustedes puedan actuar? Y también hay un memorando de entendimiento que ha sido firmado entre Perú y Colombia el 17 de julio del 2019. Todavía no ha sido ratificado por nuestro país, pero este documento, según nos informan los pilotos de aviación, involucraría a todo el rubro de la aviación a nivel nacional, porque en el Perú no se cuenta con una línea bandera y esto, según nos informan los pilotos, beneficiaría al país vecino de Colombia, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha consultado con la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial antes de suscribir el memorándum de entendimiento entre Perú y Colombia. Gracias. Gracias, congresista. Congresista César Segura. Gracias, presidente. Saludar la presencia del ministro y nuestro jefe del Comando Conjunto y a toda la comitiva. Bienvenidos. Una muestra, presidente, de la importancia del trabajo de las Fuerzas Armadas, lo ha mencionado el ministro en su presentación, con las plataformas itinerarias, el apoyo al MINSA y los convenios con las municipalidades. Aquí tenemos a las 3 Fuerzas Armadas en el desarrollo. Y algo que lo dije en alguna oportunidad cuando estaba de presidente, el congresista Jorge del Castillo, es que justamente con estos bajos recursos, las Fuerzas Armadas hacen innovación y mejoran la tecnología. Esa tecnología que muchas veces ya en el mundo son obsoletas, nosotros estamos con nuestras Fuerzas Armadas a nivel gracias a esta innovación que hacen nuestros oficiales y el equipo técnico que tienen. Pero algo que mencionó el congresista Tubino es lo preocupante en el tema del Braen.
a pesar de las falencias que tenemos, y esto en el tema, y subrayo, presidente, el tema de los satélites, que a pesar de que no contamos con esta tecnología, por lo que ya mencionó el congresista Tubino, hay importantes capturas, ¿no? Pero, sin embargo, no es un tema del Ministerio de Defensa, el tema del BRAE, lo que ha mencionado la congresista Alcorta, con lo que pasa en Campanilla, por ejemplo, en Puno, la prostitución, la trata de personas. No es un tema solamente del Ministerio de Defensa. Aquí está la ausencia, ¿no?, por ejemplo, de migraciones, en el control de fronteras. El tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la SUTRAN, que no controla el transporte de pasajeros en todas nuestras vías nacionales con respecto a la informalidad, que para mí es el principal socio de justamente lo que acaba de mencionar la congresista Alcorta, el tema de la trata de personas, que tiene rostro de mujer, ¿no?, de niña, de adolescentes, efectivamente. Y todo eso es lo que suma a la delincuencia en nuestras ciudades, a la delincuencia y a la inseguridad, por ende a la inseguridad ciudadana. Lo que ha dicho el Hospital Militar, la congresista Alcorta, no lo voy a repetir, pero sí voy a subrayar que sí, en verdad hay un trabajo importante, pero también saludar a través de nuestro jefe del Comando Conjunto a sus esposas, que vienen haciendo un trabajo importante en este hospital, muy importante. También manifestarle que el proyecto de ley 659 en la sesión anterior se ha insistido, se ha llegado a un acuerdo para insistir en su promulgación, ya que fue observado por el Ejecutivo, por nuestro señor presidente, ¿no? Y esto se refiere al Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Sin esta ley no podría seguir recibiendo los presupuestos que no son necesariamente del país, sino del extranjero, para que justamente continúen con el trabajo tan importante que vienen realizando nuestras Fuerzas Armadas. Y lo ha dicho los congresistas que me han antecedido, el tema de gobierno a gobierno es importantísimo, y podemos hacer mucho más por nuestras Fuerzas Armadas, y en eso yo me voy a comprometer con usted, ministro, y con nuestro, como ya lo sabe, nuestro jefe del Comando Conjunto, para poder establecer estas alianzas de tal manera que las tres Fuerzas Armadas se vean beneficiadas, y sobre todo en un tema de gobierno a gobierno con cero corrupción. Obviamente un convenio de gobierno a gobierno verdadero. Muchas gracias, presidente, y reitero el saludo a nuestros invitados. Gracias. Muy bien, estábamos viendo las incidencias de la Comisión de Defensa Nacional. Se viene presentando Jorge Moscoso Flores, ministro de Defensa, algunas apreciaciones que se han vertido durante la misma. Por ejemplo, el parlamentario Carlos Tubino ha dicho que le preocupan mucho los incendios en el Brasil y parte de la Amazonía peruana. ¿Cuál es la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona? La presencia del ejército es mínimo asegurado, y la Amazonía es para el próximo siglo fundamental. Es el 61% del territorio nacional y hay que cuidar esa región, ya que es muy codiciada y necesitamos mucho más que 2 radares para poder vigilar esa zona. También ha dicho que el tema del narcotráfico en el BRAEN preocupa porque no hay avances significativos. Son las 5 de la tarde con 23 minutos, dejamos la Comisión de Defensa Nacional y nos trasladamos a la Sala 1, edificio Víctor